Invito a mis hermanos a abriendo sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Leemos la palabra de Dios por bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva como título Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Veámoslo hasta ahí. Pueden sentarse. Bueno, vemos que esta es una historia muy conocida, ¿amén? Elías y la viuda de Sarepta. Es una historia que muchos han predicado, amén. Y vemos de que también a través de esta historia se nos enseñan muchas cosas, amén, a través de ella. Y una de las muchas cosas que nos enseña esta historia es acerca de la obediencia, amén, de lo que Dios nos ha dicho, a la obediencia a la palabra de Dios, amén. Y eso lo vemos aquí no solamente en Elías, sino también en la viuda de Sarepta, porque vemos de que cada uno tenía como una circunstancia, cada uno estaba pasando por su momento, y Dios le dio una palabra a cada uno en la que ellos tenían 2 opciones: obedecer o no obedecer. Pero vemos de que cada uno obedeció esa palabra, amén. En el caso de Elías vemos de que era un profeta de Dios, y Dios le mandó a Elías de que orara para que los cielos se cerraran, amén. Y Elías llovió, y así aconteció, y en el pueblo de Israel se empezó a vivir una sequía que duró 3 años y medio, amén. Y vemos de que en medio de esa sequía Dios mandó a Elías a que fuera a un arroyo, amén, y ahí él lo sustentaría trayéndole alimento a través de los cuervos, amén. Vemos allí en el versículo 17 del mismo capítulo, dice que pasaron algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vemos de que el arroyo donde Dios lo había mandado se había secado, y esto nos da a entender de que la sequía en el pueblo de Israel se estaba agravando más, se estaba aumentando más. Pero vemos de que a pesar de que el arroyo se había secado, Elías no se había movido, esperando como la dirección de Dios, esperando que Dios le diera como esa palabra a dónde tenía que ir, esperando la guía de Dios. Y vemos de que Dios le dio esa palabra que él esperaba, amén, diciéndole que fuera a la región de Sarepta, de que había una viuda que lo iba a sustentar, amén. Podemos ver de que esta palabra que Dios le dio a Elías parecía como ilógica, amén. Parecía como una palabra como una locura, amén, porque vemos de que la viuda en los tiempos
en esos tiempos la consideraban como pobre, amén, porque vemos de que dependían de sus esposos, amén, y cuando él no estaba, todo eso se perdía, amén, y la vida llegaba a un estado como de crisis, por decirlo así, y vemos de que Dios mandó a Elías, de que por medio de una viuda él iba a sustentar, pero vemos de que parecía como algo sin sentido de que Dios le estaba diciendo eso, ya que Dios iba a utilizar una viuda que no tenía nada para suplirle, amén, en medio de la sequía. Pero vemos de que Elías no cuestionó a Dios, no dudó de la palabra de Dios, no lo pensó demasiado, sino que obedeció, amén, a esa palabra, amén. Y aún vemos en la parte de la viuda de Sarepta, de que Elías le dice de que le diera una torta que le hiciera, amén, una torta cocida debajo de la ceniza, y vemos de que la mujer le responde diciendo de que no tenía, que tenía un poco de harina y un poco de aceite que iba a preparar a ella y a su hijo y después iba a dejar morir, amén. Pero vemos de que Elías insistió y le dijo de que hiciera como ella pensaba hacer, amén, pero que le diera primero a él. Y vemos de que la viuda no se puso como a pelear, amén, con Elías, sino que obedeció conforme a la palabra que Dios le dio a través de Elías, diciendo de que la harina y el aceite no escasearía en su hogar, en su casa, amén. Y vemos de que la viuda obedeció aquella palabra que Dios le había dado por medio del profeta Elías, amén. Y vemos de que tanto Elías como la viuda de Sarepta obedecieron a esa palabra que Dios le había dicho, amén. Y mientras meditaba esto de la situación, tanto de Elías como la viuda, meditaba de que ellos obedecieron aún así a pesar de las circunstancias contrarias que estaban viviendo. Dios me llevó a un versículo que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4, que dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Vemos allí de que este es un libro que el rey Salomón escribió, amén. Salomón escribió este libro Eclesiastés basándose en observar la vida del hombre aquí en la tierra, amén. Y una de las muchas cosas que Salomón observó fue esto, amén, de que veía de que el ser humano, el hombre, se movía basándose en circunstancias perfectas, en tener como un tiempo, un momento perfecto para poder moverse, para poder actuar, para poder hacer, amén, lo que querían hacer. Pero vemos de que eso así no lo apoyaba Salomón, amén. Salomón dio una palabra, un mensaje a través de este versículo y lo plasmó para que todo aquel que lo leyera pudiera entender de que no tenía que esperar como un momento perfecto para poder actuar, sino de que en medio de la circunstancia que estaba viviendo tenía que moverse, amén, porque si no se movía pues nada iba a conseguir, porque vemos de que el mundo, vemos de que nada es perfecto aquí en la tierra, amén, vemos de que nada va a salir como uno quiere, sino de que uno aún en medio de muchas circunstancias hay que movernos, amén, hay que actuar. El mundo enseña de que cuando todo esté mejor, actuamos, pero Dios a través de Salomón nos enseña de que aunque nada esté muy bien en nuestra vida, hay que actuar, amén. Y si llevamos a relacionarlo con lo que leímos en Elías y la viuda de Sarepta, podemos ver de que ellos tuvieron esa actitud, de que a pesar de que todo estaba como en su contra, todo estaba como en crisis, todo se veía mal en su vida, ellos aún así obedecieron a Dios en medio de las circunstancias que estaban viviendo, obedecieron
a lo que Dios le había dicho. Ellos no se esperaron a que todo mejorara para creerle a Dios, sino que le creyeron a Dios a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Amén. Elías no dijo, Dios, yo espero de que me envíes a una persona que verdaderamente esté seguro de que me puede sustentar, sino que él se movió aún viendo de que le iba a sustentar una viuda, no sabía cómo, pero confiando en lo que Dios estaba haciendo, amén. Y aún la viuda se movió no esperando de que viera la harina allí, el aceite rebosando, sino de que se movió a pesar de todo eso, amén. Y vemos de que Dios a través de su palabra nos enseña eso, amén, de movernos a pesar de las muchas circunstancias que vivamos, amén, en medio de estos tiempos, amén. Elías y la viuda Sarepta no esperaron en las mejores condiciones, amén. Salomón dijo que mira el viento, nada cegará, o sea, diciendo de que si esperamos que todo esté mejor, pues nunca vamos a lograr nada, amén, en esta vida, amén, referente a Dios. Aún tampoco podemos lograr nada si no nos movemos, si no actuamos, amén, sin importar lo que estamos viviendo en esos tiempos, amén. Pero vemos de que Elías y tanto la viuda de Sarepta obedecieron, amén, a la voz de Dios, obedecieron conforme a lo que Dios le había dicho. Y vemos de que al moverse en actuar en fe, en creer en Dios, vemos de que Dios cambió su circunstancia, amén. Vemos de que cada uno recibió de Dios un milagro, amén, en su vida. Vemos de que Elías fue sustentado así como Dios le había dicho, sustentado a través de la viuda, y vemos de que la viuda Dios le hizo abundar el aceite y la harina en su casa. Vemos de que si ellos no se hubiesen movido, Dios no hubiese obrado, amén. Dios hubiese detenido su poder, su mano para actuar. Pero al ver la fe de ellos, la obediencia de ellos, a pesar de las muchas circunstancias, ellos se movieron a actuar a pesar de todo, amén. Y vemos de que Dios le respaldó a cada uno de ellos, amén, por la obediencia, por la fe que tuvieron en la palabra de Dios, en la palabra de Él, amén. Y aún a lo largo de las Escrituras vemos multitudes de ejemplos, amén, multitudes de ejemplos de que nos enseña de que Dios no espera de que estemos bien para actuar. Dios quiere que nosotros actuemos a pesar de la condición en que estamos. Uno de esos ejemplos se encuentra en Jeremías 29. Jeremías capítulo 29. Versículo del 1 al 6. Jeremías 29, versículo del 1 al 6 dice: Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después de que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá, de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Amén. Vemos esta carta que envió Jeremías, amén, a los cautivos que estaban en Babilonia, amén. Vemos de que Elías le envió una carta como de
esperanza a ellos, amén. Vemos de que Elías en esa carta le estaba diciendo de que edificaran, de que construyeran casas, de que tuvieran hijos, de que se casaran, amén. Vemos allí de que Elías le estaba pidiendo al pueblo de Israel de que se moviera, amén, de que actuara, de que a pesar de que estuvieran en cautiverio en la tierra de Babilonia, quería de que se movieran, de que no se estancaran, amén, por las circunstancias que estaban viviendo. Sí, estaban cautivos, estaban en otro país, en otra ciudad que no era de ellos, eran extranjeros, amén, en tierra de Babilonia, pero Elías le pedía, amén, Dios a través de Elías le pedía de que no se estancaran, no se quedaran allí, sino de que se movieran a actuar, de que allí donde estuvieran edificaran, amén, engendraran, hicieran lo que normalmente hacían, amén, en su ciudad, en el pueblo de Israel, amén. Elías envió esta carta diciendo de que debían actuar, debían moverse, de que no esperaran que el cautiverio se acabara, de que no esperaran de que Dios los regresara al pueblo de Israel, sino de que allí, en medio de ese tiempo, debían moverse, debían actuar, debían hacer, amén, lo que Dios le estaba mandando hacer, amén. Y vemos de que a través de Jeremías, Dios le estaba dando esa palabra al pueblo de Israel, que no esperaran como un tiempo perfecto, que no esperaran de que todo marchara bien, sino de que se moviera, amén, conforme a lo que Salomón dijo en Eclesiastés, de que no debían esperar un momento perfecto, sino en actuar ahora o nada alcanzarían, amén. Otro ejemplo que tenemos es Abraham, amén. Vemos de que Abraham, Dios le hizo una promesa de que iba a tener un hijo, amén. Dios le prometió, y vemos de que Abraham hubo un momento en el que dudó, amén, en su corazón, diciendo de que cómo iba a tener un hijo ya en su vejez, amén. Pero vemos de que para Dios no hay nada imposible, amén. Vemos de que Dios aún así le dio la promesa de que por medio de Isaac iba a tener multitud, amén, iba a obtener el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho, amén. Podemos ver de que Dios no esperó o no le dio esta palabra a Abraham, o no le dio el cumplimiento, o no le dio el hijo a Abraham cuando tenía 50 años, 70 años, amén, sino que esperó una etapa donde ya su cuerpo no, por decirlo así, no funcionaba, amén, de la misma manera. Vemos que esperó 100 años para eso, esperó a los 100 años para eso, amén. Y vemos de que Dios no esperó de que Abraham estuviera como en la mejor condición para poder actuar, sino de que él actuó aún en donde podemos ver de que ya en la vejez es muy difícil alcanzar algo, amén. Pero vemos de que para Dios, a pesar de que Abraham se consideraba así, Dios aún así iba a cumplir la promesa. Porque vemos de que Dios no se mueve por circunstancias, no se mueve por tiempos, sino de que Él se mueve al tiempo perfecto, al tiempo que Él le parece bien, amén. Y vemos de que eso lo hizo con Abraham. No esperó a los 50, a los 70, sino a los 100 años donde Dios le dio ese hijo, amén, que le había prometido a Isaac. Aún también a Sara, que no tenía ya como lo necesario para tener un hijo, pero vemos de que Dios obró en medio de ellos, amén, no esperando el momento perfecto, sino el momento oportuno que Dios tenía para ellos, amén. Cada uno de ellos Dios les dijo de que no esperaran algo, amén, que estuviera bien, sino en actuar, amén, conforme a la fe, conforme a la obediencia a su palabra, amén. Otro ejemplo que tenemos es en Números 14, versículo del 1 al 4,
que es cuando es cuando Dios le dice a Israel de que entren a la tierra prometida. Pero vemos de que el pueblo de Israel se negó a eso, porque vemos de que vieron gigantes en la tierra y temieron a causa de ellos. Pero vemos de que Dios aún así le estaba diciendo de que poseyeran esa tierra, la tierra prometida, lo que Él le había prometido, amén, en los tiempos de Abraham, amén, en el tiempo de sus padres. Pero vemos de que ellos prefirieron retroceder, amén, prefirieron echarse hacia atrás, porque como lo dijo el pastor el domingo, ellos consideraron que no era el momento oportuno para conquistar la tierra prometida. Vieron de que el tiempo no era el ideal para poder actuar, para poder conquistar y obtener la promesa de Dios. Pero vemos de que Dios aún así le estaban diciendo de que se movieran. Dios le estaba enseñando de que no tenían que esperar de que aquellos hombres de la tierra se fueran o murieran, sino de que actuaran ahora, amén, a pesar de que el pueblo era grande, a pesar de que el pueblo era como más poderoso que ellos, pero Dios estaba a su lado y Dios quería que el pueblo de Israel se moviera, amén, a pesar de lo que estaba viendo, de que no siguieran por su vista, sino por su fe, amén, sino que obedecieran a lo que Dios le estaba diciendo, amén. Pero vemos de que ellos dejaron atrás todo eso, amén, aplazaron todo lo que Dios le había prometido, diciendo de que no era en el momento oportuno, de que no era el momento perfecto para actuar. Pero vemos de que Dios, como lo dije anteriormente, Dios no espera momento perfecto. Él quiere que actuemos ahora o no actuemos. Amén. Dios quiere de que nosotros, a pesar de las circunstancias que vivamos, nos movamos por fe, nos movamos por obediencia. Amén. Porque si vemos en Hebreos 12, vemos de que aquellos héroes de la fe, que a pesar de lo que estaban viviendo, ellos siguieron creyendo a lo que Dios le había prometido. Amén. Siguieron aferrados, a pesar de que vivían cárceles, persecuciones, todas aquellas cosas, ellos aún así seguían moviéndose, amén. Ellos seguían así actuando, ellos seguían creyéndole a Dios conforme a lo que Dios le había dicho, porque ellos consideraban de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido, amén. A pesar de que no estuvieran bien, a pesar de que estuvieran caídos, a pesar de que estuvieran en crisis, a pesar de que estuvieran viviendo lo que estuvieran viviendo, Dios iba a orar a su favor. Y vemos de que el pueblo de Israel no lo vio así, sino de que retrocedió, amén. Y a veces, como creyentes, a veces tenemos esa actitud de Israel. A veces retrocedemos porque no vemos como un momento oportuno, un momento perfecto para actuar. Vemos la circunstancia que es más grande que nosotros y preferimos retroceder porque sentimos de que no podemos, amén. Cuando nos olvida de que no es por nuestra propia fuerza que vamos a avanzar o que vamos a actuar, sino por la fuerza de Dios, amén. En la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Esa es una promesa que Dios nos hace de que a pesar de que se levanten lo que se quiera levantar, Él va a estar con nosotros luchando, amén. Él va a estar respaldándonos, amén. Y a veces tenemos esa actitud del pueblo de Israel en retroceder, vemos las circunstancias, el mal tiempo y preferimos echarnos hacia atrás porque le creemos más a la circunstancia que lo que Dios nos dice, amén. Si vemos Pedro, cuando salió de la barca, cuando Jesús le dijo que saliera de la barca, que viniera hacia él no esperó de que Jesús calmara la tempestad para poder salir de la barca, sino de que él salió aún así en medio de la tempestad, amén. Él actuó así, él caminó sobre las aguas a pesar de la tempestad. Y vemos de que esto nos enseña de que así como Pedro, el creyente debe actuar. A pesar de las muchas pruebas, Dios va a estar allí con nosotros respaldándonos, amén.
Él dice que aunque pases por las aguas, no te negarán, que aunque pases por el fuego, no te quemará. Amén. Vemos de que Dios no niega de que pasaremos por pruebas, sino de que más bien en la actitud que tenemos en medio de esas circunstancias, en medio de esas pruebas. Amén. Y Dios quiere de que nosotros como creyentes no miremos las circunstancias, sino de que avancemos a pesar de todo lo que vivamos, a pesar de que todo se vea mal, a pesar de que todo nos salga como nosotros queremos, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos, amén. Con la ayuda de Dios siempre vamos a poder lograr todo lo que tenemos en nuestro corazón, amén. Con la ayuda de Dios, amén. Y no con esto quiero decir de que a veces hay que nos movemos a veces por emoción o nos movemos por afán, amén. No quiero decir que nos movamos de esa manera, sino que nos movamos conforme a lo que Dios nos diga. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, tiempo para morir, tiempo para vivir. Vemos de que todo tiene un tiempo determinado, amén. Así como hay tiempo para todo, también hay un tiempo para poder moverse y aún detenerse. Vemos de que Dios nos enseña de que cuando Él nos dé la palabra nos movamos. Cuando Él nos dé esa palabra que nosotros esperamos en oración, nos movamos. El hermano Giovanni predicó algo diciendo de que a veces muchos esperamos que Dios nos confirme una y otra vez, cuando Dios ya nos dio una palabra y nosotros lo que debemos es accionar, actuar, amén, conforme a lo que Dios nos ha dicho. De que no debemos esperar cosas que estén bien, sino en actuar, amén. Vemos de que el agricultor no espera como un clima perfecto, de que no haya lluvia, de que haya un sol a tantos grados. Vemos de que el agricultor se mueve, amén. Se mueve y aún siembra su semilla, amén. Y vemos de que obtiene ese fruto, obtiene esa cosecha, amén. Y vemos de que Dios nos enseña con esto de que si nos movemos de esa manera obtendremos, amén, lo que Él nos ha prometido. Obtendremos cada una de aquellas palabras que Él nos ha dicho, amén, de que no actuemos como el mundo actúa, sino que actuemos como Dios quiere que actuemos, amén, en movernos por fe, por obediencia y no por medio de las circunstancias, esperando algo mejor con nosotros, algo mejor, amén, en nosotros, amén. Y eso fue lo que Elías y la vida de Sarepta hicieron. No esperaron de que Dios hiciera, de que actuara primero y después se movían. Ellos se movieron y Dios actuó conforme a aquella fe que ellos tuvieron. Amén. Elías siempre le creyó a Dios en todo. Amén. Y vemos de que Dios lo respaldó en todo. Amén. En esa obediencia que él tuvo, amén, para con Dios. Y esa es la invitación que Dios nos hace esta noche, amén, en actuar y movernos conforme a lo que Él nos dice. El título de esta predica es conforme a lo que tú digas, amén. Dios nos pida a movernos conforme a lo que Él nos diga. Si es ahora, amén, movernos cuando Él nos diga y no esperar, aplazar, sino movernos ahora. No importa lo que veamos, Dios va a estar ahí obrando a nuestro favor, Dios va a estar ayudándonos, amén. Él dice una palabra, no me acuerdo muy bien, pero dice una parte donde dice, no temas, yo te ayudo, amén. Vemos de que Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Dice de que Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, amén. Dios es esa ayuda, ese auxilio, amén, a pesar de las muchas circunstancias que atravesamos. Amén. Y esta es la palabra que Dios nos trae esta noche, amén, de que debemos movernos conforme a lo que Él nos diga, sin importar lo que veamos, sin importar lo que vivamos, sin importar lo que sintamos. Dios nos manda a movernos por fe y no por emoción. Nos manda a mover por fe y no por vista, amén. Amén. Y esta ha sido la corta palabra, amén, que Dios me dio para compartirlo esta noche, amén. Espero que haya sido de bendición para su vida.